Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar ahí, por hacerse un ratito para compartir este espacio básicamente de reflexión y sobre todo de análisis de expectativas, ¿no? Habiendo tantas actividades de hidrógeno en estos días, eh, sumamos una más, venimos trabajando en el tema dentro de los grupos que se forman con los egresados del programa de formación, que es una actividad académica del CACME. Se realizan distintas actividades y bueno, uno de los grupos de trabajo está eh, valga la redundancia, trabajando en temas de hidrógeno. A mediados de año tuvimos una actividad que, bueno, en esa oportunidad tuvimos la visita de la gente de ITEC, que hizo como un panorama y puso una especie de marco, y la idea de este encuentro es revisar un poco el tema de lo que está en danza, ¿no? El tema de las expectativas, un poco de qué se espera acerca de esta propuesta de marco normativo y la estrategia de hidrógeno, ¿no? Y en ese sentido también decir que no somos originales, que estemos llenos de eventos de hidrógeno. También va a pasar lo mismo en la COP, así que me parece muy bueno que en esta oportunidad miremos un poco para adentro, veamos qué estamos haciendo en Argentina y cómo eso podría de alguna manera generar oportunidades y también identificar desafíos por afrontar. Así que bueno, en ese marco agradecerles a todos, agradecerles especialmente a los speakers, a los oradores que ni bien los contactamos, se sumaron rápidamente a esta propuesta. Y bueno, sin más vueltas, Jerónimo, te doy la palabra para que arranquemos el primer bloque. Muchas Bueno, gracias a muchas todos. gracias. Gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Retos y Perspectivas del Proyecto de Ley de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones y la Estrategia Nacional de Hidrógeno en Argentina. Mi nombre es Jerónimo Zucchelli y soy miembro de la comunidad de líderes energéticos del CACME, como mencionaba Andrea. En el día de hoy tenemos un webinar que considero que es muy interesante, porque en el mismo no vamos a debatir sobre el proyecto de ley y sobre la Estrategia Nacional del Hidrógeno desde el punto de vista de qué son y en qué consisten, porque posiblemente algún webinar ya hayan asistido o hayan visto. En esta oportunidad, desde el CACME y desde el grupo de trabajo del hidrógeno, lo que nos propusimos fue aportarles una visión diferente, a partir de la explicación de cómo van a funcionar en conjunto y cómo se van a complementar el proyecto de ley con la Estrategia Nacional del Hidrógeno. Rápidamente, en el día de hoy vamos a contar con 6 profesionales de amplia experiencia provenientes del sector público y privado que van a estar debatiendo en 2 bloques. El primero de los bloques se denomina Propuestas de Marco Normativo y Estrategia Nacional del Hidrógeno en Argentina, el cual voy a estar moderando, y en el siguiente bloque lo va a estar moderando Nicolás González Rouco y se denomina Oportunidades y Desafíos para el Hidrógeno de Bajas Emisiones en Argentina. La dinámica del webinar sencillamente va a ser un espacio de debate entre los oradores en el que van a estar respondiendo una serie de preguntas y al final habrá un espacio para que la audiencia pueda acercar sus inquietudes también. Con respecto a las oradoras del primer bloque, contamos con la presencia de Karina Quispe, quien es abogada, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Tecnología y Gestión Ambiental, y es representante del Círculo de Políticas Ambientales en la plataforma H2A. Además, está presente Ana Karina Busieri, quien es ingeniera mecánica por la UBA, que cuenta con experiencia en el sector del gas natural. Trabajó tanto en el sector público como privado en distintos proyectos de desarrollo de ingeniería y ejecución de infraestructura gasífera en Argentina y la región. Y actualmente se desempeña como gerenta de innovación tecnológica del Enargas, donde preside las mesas de innovación. Y por último, contamos con Griselda Martini, quien es abogada y licenciada en Ciencias Políticas. Tiene una maestría en energías de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2017 al año 2020 fue directora del Enargas. Actualmente se desempeña como directora académica en el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, el CEARE, y actúa como socia local en el proyecto
Internacional PTX Hub Berlín. Por último, que un detalle no menor, es Team Leader de la misión de hidrógeno verde en Argentina de la Unión Europea. Desde ya, en primer lugar, les agradecemos a las oradoras por su presencia y también por la valentía de estar acá exponiendo en un contexto de tanta incertidumbre. A la audiencia los invitamos a que hagan las preguntas por el chat y al final, en el espacio correspondiente, las iremos leyendo. Finalizados los avisos parroquiales, estamos en condiciones de empezar. Así que le damos inicio. La primera pregunta que quisiera hacerle a las tres oradoras sería, en base al marco regulatorio y los objetivos de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, ¿cuál es la visión a corto y largo plazo de Argentina con relación al hidrógeno como vector energético? Si les parece bien, podemos empezar con Ana Karina. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y los felicito por haber conformado un panel de mujeres que, bueno, es poco visto, pero me parece que está bueno que se den estas ocasiones. En relación con el tema de la visión a corto y largo plazo del hidrógeno en la Argentina, bueno, esto se estuvo bastante trabajando en la mesa intersectorial y bueno, hay casi un consenso que plantea que en el corto plazo la producción de hidrógeno va a estar más que nada orientada a la exportación, es decir, al uso internacional, en la medida que se va desarrollando la demanda interna. Porque si bien hay proyectos de producción de hidrógeno, hay 2 plantas de hidrógeno a nivel nacional, es necesario escalar la producción y es necesario generar experiencias piloto para poder generar esta demanda interna en ciertas aplicaciones. Una de las aplicaciones que nosotros estamos viendo desde el Enargas tiene que ver con el blending de hidrógeno con gas natural. Esto vendría a ser la inyección de una proporción en un determinado porcentaje de hidrógeno sobre la vena de gas natural. Esto ayudaría obviamente a descarbonizar la matriz energética argentina, teniendo en cuenta la enorme trascendencia que tiene el gas natural en nuestra matriz y en nuestros usos y los diversos usos que tienen, que van desde el uso industrial, obviamente a la generación eléctrica, al uso residencial. Pero bueno, para hacer estas cuestiones es necesario generar, por un lado, normativa que indique claramente cómo tienen que ser las condiciones de seguridad de estas instalaciones de blending, generar ensayos que certifiquen la aptitud de la infraestructura gasífera para la inyección de hidrógeno. Esto en Alemania lo veíamos la semana pasada en un foro organizado por la Cámara Argentino-Alemana. Alemania ya lo hizo. Han certificado que la infraestructura de ellos está apta para hidrógeno. Bueno, nosotros tenemos que transitar ese camino también. Entonces, en el corto plazo, por eso como digo, me parece que la producción de hidrógeno y el mercado del hidrógeno, o si querés la economía del hidrógeno, va a estar más orientada a tratar de satisfacer la demanda internacional, que está más avanzada por la cuestión de los certificados de carbono, porque ya digamos, interés de algunas empresas en descarbonizar sus procesos, y mientras tanto nosotros tenemos que ir afianzando nuestra normativa para el consumo en el mercado interno y tratar de ir descarbonizando algunas industrias puntuales, como pueden ser la industria del acero, la cementera, etcétera. Y obviamente empezar a generar toda esta industria hidrogenoquímica que le dicen para poder producir los combustibles sintéticos derivados del hidrógeno, ¿no? Para aviación, para la utilización naval, etcétera. Bueno, me mandaste a hablar primero, así que creo que cambié un poco todos los temas, pero un poco así es como yo lo veo, ¿no? Primero, la demanda internacional y a medida que vamos escalando la producción, tratar de hacer acciones estratégicas para poder empezar a propender al uso interno, ¿no? Y bueno, yo siempre, obviamente, desde el Enargas, tratando de defender la utilización de una infraestructura como la nuestra, que es una infraestructura que está capilarizada, que llega a todos los rincones del país. Entonces, me parece que tenemos que dar digamos, ese esfuerzo de seguir el camino de analizar si está apta o en qué condiciones puede ser apta. Obviamente esto va a tener que ver con revisar algunas cuestiones de operación y mantenimiento, incorporar tecnología digital para que podamos tener mejores indicadores de mantenimiento predictivo.
Obviamente la incidencia del hidrógeno sobre la infraestructura de acero es conocida, con lo cual tenemos que estar preparados para ese cambio, pero si seguimos la tendencia mundial, sabemos que efectivamente la inyección de hidrógeno en redes de gas natural es algo que está pasando en el mundo y que va a terminar pasando en Argentina. En el corto plazo tenemos que trabajar incluso haciendo regulación específica para habilitar estos pequeños proyectos de piloto para analizar cómo se comporta la infraestructura ante estas experiencias. Bueno, Bueno, muy dejo hablar interesante. al resto, así después en todo caso seguimos preguntando o hablando profundizando en algún tema en Sí, puntual. en todo caso podemos volver. Bueno, muchas gracias Ana Karina, muy interesante. Te agradecemos también la visión y está bueno también saber en qué están trabajando desde Energas. Ahora me gustaría dar la palabra a Griselda para que, bueno, nos dé su visión desde el CEARE, a ver qué están tramando. Gracias, Jerónimo, y antes de eso, gracias a Nico, que fue el primer contacto con esta invitación, y Andrea, que siempre está organizando cosas buenas. Eh, Me pareció re interesante, yo iba a hacer una introducción, pero ahí a esto del debate, cuando Karina ve el blending o la introducción del gas natural en las redes como que va a venir después, mirá la sensación que yo tengo que es lo más avanzado en Argentina. O sea, como que si tengo que hablar no de corto, pero sí de mediano plazo, pongo primero introducir hidrógeno junto con otros gases verdes, como vos decís, es algo que vemos que está viniendo en el mundo y que va a venir, como hemos hablado también mucho con Karina y en otros ámbitos de la bioenergía, junto con el biometano, porque es parte el biometano de los gases verdes, con el hidrógeno que se plantea verde o de bajas emisiones, cualquiera de ellos, o el metano sintético, de lo que va a venir a ocupar un porcentaje probablemente creciente, empezando por un 2%, un 5%. En el biometano va a ser fácil, no lo voy a decir yo porque es el territorio de Karina, pero es totalmente intercambiable. Con el hidrógeno tenemos que hacer toda esa serie de estudios que nos estaban advirtiendo. Y sin embargo, yo veo que es uno de los sectores más movilizados en Argentina, e incluso si lo miramos desde el punto de vista regulatorio, uno de los sectores que más autonomía tiene cuando se ponga a regular sobre eso. Porque hoy el Enargas, a pesar de que nuestra ley 24076 es muy específica con gas natural, sin embargo, todo lo que pasa por esa infraestructura es potestad desde el punto de vista de la seguridad, incluyendo autorizar una mezcla del Enargas. Entonces, creo que también entonces tienen una autonomía que no tenemos en otros sectores o aplicaciones del hidrógeno. Pero bueno, eso me provocó ahí ver las miradas. Porque cuando lo vemos como un todo, yo situaría todo en un largo plazo. Sinceramente, creo que desde las energías que nosotros o recursos que podemos exportar, las ventanas de oportunidades sucesivas son para ayer el gas natural en forma de GNL y también de gasoducto para nuestros vecinos, el litio, que tanto están interesados los países en venir a buscar litio, a los países del Triángulo del Litio y a Argentina específicamente con el desarrollo que necesitamos de nuestra cadena de valor acá del litio, hay que cuidar eso, y recién después veo poniéndose en el mercado el hidrógeno. Entonces, la etapa que hoy veo para el hidrógeno es de preparación de eso que llaman el entorno regulatorio y el entorno amigable de aceptación social y de difusión para que las inversiones quieran venir. Ni hablar, por supuesto, del entorno macroeconómico, que tenemos mucha esperanza y mucho optimismo en estos días de que algo bueno pase. Después de este periodo de sacrificio al que anunciadamente nos enfrentamos, esperamos que haya un entorno favorable. Pero entonces el hidrógeno lo sigo viendo corrido en el tiempo para 2030 en adelante, y sin embargo hay que prepararse hoy. ¿Por qué? Porque los países están disputando este mercado global. Nosotros no estaríamos hablando de hidrógeno, no lo necesitamos por una inquietud energética y tampoco tenemos incentivos como los que mencionó Ana Karina también, relacionados con un precio alto del carbono que nos obliguen regulatoriamente a implementar en forma urgente soluciones de descarbonización. No tenemos un impuesto suficientemente alto a las emisiones de carbono, no tenemos armado un mercado como el que tiene Europa
que da un precio del carbono. Entonces, el incentivo va a venir desde el mercado global y para participar de ese mercado global y aprovechar la oportunidad de industrialización hay que prepararse. Que eso es la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que yo espero debatíamos en otro espacio, creo que era en la mesa intersectorial, donde ciertas instituciones y el CEARE fue parte, hemos sido invitadas a opinar de cómo se arma esa estrategia y cuáles van a ser los planes de acción más concretos. Pronto se van a anunciar todavía en esta gestión que se despide ciertos planes de acción para buscar actividades en las que enfocar en el corto plazo. Cuando discutíamos ahí si esto iba a permanecer o no, yo decía, a ver, tengamos en cuenta que esto lo vio el mundo ya. No es que, tiramos una estrategia, miren, Argentina apunta a 2050 a producir 5 millones de toneladas de hidrógeno de bajas emisiones, aunque básicamente la cuenta, cuando se ve la cantidad de electrólisis y energías renovables, la hacen en definitiva, me permito decir, con el renovable o verde. Bueno, eso se lo anunciamos al mundo y es la forma, junto con otras 40 estrategias que hay, de decir Argentina está interesada en este mercado global. Y ahí, para mí, ahí queda el valor de la estrategia. No deberíamos cambiar, no es un instrumento normativo mandatorio, no hay por qué pelearnos ni hacer una grieta alrededor de esta estrategia. Tenemos planteado que el 80% de esa producción va a ser para exportación, lo dijo Karina, y un 20%, o sea, 1 millón de toneladas serán para el consumo interno. Y ahí sí, en materia de incentivos económicos es donde veo que va a ser el mercado global el que va a impulsar esto, porque viene de dónde vendría esa demanda, de países que sí tienen hoy obligación de salir a buscar soluciones, y son países que no tienen superficie suficiente para la cantidad enorme de energías renovables que se necesitan. Por eso vemos a los alemanes, vemos a los países europeos en general, a Japón, a Corea, y no tenemos tantas noticias nosotros, ni de Estados Unidos ni de China, porque ellos tienen sus propios recursos para cubrir sus necesidades. Porque eso también hay que decirlo para desmitificar, no es que toda la economía va a migrar al hidrógeno, sino que es un recurso que, al menos en los planes europeos, está en tercer lugar como instrumento de descarbonización o desfosilización, como dicen, para los sectores difíciles. Entonces ahí, en lo regulatorio, creo que les compartí cuál es para mí el valor de esa estrategia. Es ubicarnos en el mundo, es un marco de referencia, es plantar la bandera de decir sí queremos estar. Y bueno, no sé si querés en la próxima vuelta, le doy un espacio a Karina y después volvemos sobre los proyectos de ley. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Griselda, muy completa la respuesta. Yo estoy como todos ustedes tomando nota porque me interesa muchísimo. Pero bueno, no quiero robarles tiempo, así que les damos la palabra a Karina para que nos dé su visión. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Perdón Karina. que tuve que hacer. Bueno, buenas tardes. Gracias a CACME por la invitación. También a mis copanelistas las estaba escuchando súper atentamente. La verdad que con mucha energía y con muchos comentarios en torno al tema que nos convoca hoy. Estuve con algunos problemas de conexión, así que les pido disculpas. Estoy conectada desde el teléfono, espero que me escuchen y me vean bien. A ver, a mí me gustaría, digamos, traer un poco el tema del marco regulatorio. Eh, yo quisiera más bien que hablar de una visión de corto o largo plazo, a pesar de que coincido con lo que dijeron y coincido también en el sentido que ha tomado la estrategia con ese destino de exportación que se ve principalmente para el hidrógeno, que claramente el demandado es verde, eso es una obviedad, digamos, que todos conocemos y nos enteramos a medida que avanzan los contactos, los debates, las noticias mismas, pero sí traer, digamos, a colación la también obviedad de que hoy no tenemos una política pública en relación al hidrógeno que esté en marcha. Por eso rescato tanto la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Consideramos que es un punto de partida clave, o sea, es un gran activo que deja el gobierno saliente para el gobierno que asume en pocos días,
Y en ese sentido sería como la primera herramienta o el primer instrumento que contamos para una política pública para el desarrollo del hidrógeno en Argentina. Al mismo tiempo, como les decía, como es bastante claro para todos que la posibilidad de exportación es con hidrógeno verde, se plantea también la cuestión estratégica de incentivarlo, ¿no? De incentivarlo, de hacer un esfuerzo fiscal en ese sentido, en fin. Más allá de cualquier visión, creo que se presenta para Argentina como también para otros países y va a haber una competencia internacional muy importante en relación a los costos que se puedan lograr para producir ese hidrógeno exportable, en este caso para Argentina, que podamos aprovechar la oportunidad. Y aprovechar la oportunidad implica que contemos con un marco regulatorio. Si no contamos con un marco regulatorio que tenga determinadas características, y vamos a avanzar sobre eso después seguramente, es difícil pensar en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo. Creo honestamente que se trata de una oportunidad muy importante para Argentina. Nosotros ya desde el año 2021 venimos reclamando que se debata en el Congreso un marco regulatorio para el hidrógeno como una política pública, digamos, de 30 años, de 20 años. Y la verdad es que habiendo un proyecto de ley presentado de carácter integral, que lo vamos a mencionar después, estuvimos esperando que llegara el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y cuando el proyecto de ley del Poder Ejecutivo llegó a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, esto ocurrió en mayo de 2023, o sea, de este año, teníamos expectativas de que se comenzara a tratar el tema de hidrógeno, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Entonces, me parece que es muy interesante la estrategia, aporta datos muy interesantes que son un excelente punto de partida, pero nos falta algo clave, que es un marco que permita que las inversiones puedan realizarse. Así que es el comentario que tengo para hacerles por ahora. Bueno, muchas gracias, Karina. La verdad que todos esperamos que se reglamente y se apruebe lo antes posible, porque claramente es necesario para poder avanzar y como mencionaste, poder aprovechar las oportunidades y todos los recursos que tenemos disponibles para posicionarnos como uno de los grandes actores en este tema. Continuamos ahora con la siguiente pregunta, que esperemos que pueda llevar un poco más de esperanza respecto a esta situación. En algún momento va a salir. Así que apuntando a que en algún momento vamos a tener esta ley disponible y que ya tenemos una estrategia nacional del hidrógeno, nos gustaría saber la opinión que tienen respecto a cómo se complementan entre sí, cómo van a trabajar, cómo van a interactuar. En primer lugar, si les parece, podemos empezar con Griselda, a ver qué opina. Estaba esperando que me llames así para no andar levantando la mano. Porque cuando hablamos de la ley, yo siempre me gusta hacer la pregunta de también ¿para qué queremos la ley? Entonces, cuando mirás el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo en mayo, y la necesitábamos para algo que ojalá desaparezca esa necesidad, que es levantar todas las restricciones de divisas, o sea, crear un nuevo sector o gueto que se beneficia con eso que las generales de la ley de la economía no lo tienen, y que es clave para la inversión, que es poder entrar y sacar dólares. Entonces, para eso, o para algo que tiene sentido, que es dar estabilidad fiscal a los proyectos, no les vas a cambiar los impuestos por 30 años, en este caso. Después, ¿para qué más necesitamos la ley? Para atribuir competencia. Y si miramos bien, esto lo discutía con una colega que decía, bueno, porque Chile no tiene una ley de hidrógeno, con lo avanzado que está, o que decimos o creemos que está. Simplemente tiene una ley de eficiencia energética, una ley que trata un montón de otros temas, y lo mismo es el caso de Colombia. Y lo que hicieron fue atribuirle competencia a la Secretaría de Energía, a la CNE, al Ministerio, en el caso de Chile, entiendo. En Colombia también se asimilaron a las energías renovables no convencionales, y a partir de ahí la autoridad sectorial, Ministerio de Energía, no sé cómo se llama en este momento en Colombia, pudieron aprobar normativa técnica necesaria, imprescindible, para que el hidrógeno funcione como
un producto industrial, que es lo que básicamente vemos que es, algo industrial. Entonces, Chile tiene, no sé si está en funcionamiento, pero tiene aprobado un reglamento de seguridad con normas que a su vez vienen de lo que no inventamos nada, de lo que se está hablando en los organismos normalizadores internacionales, como es ISO, que nosotros participamos del Comité Técnico de ISO de hidrógeno, que ya tiene para muchas aplicaciones existentes normativa de seguridad y está también desarrollando a nivel internacional para las nuevas aplicaciones. IRAM participa ahí, y a través de eso nosotros estaríamos importando, adoptando en lo necesario y conveniente la normativa técnica. Pero por eso a veces veo la discusión y peor que una no ley, es una ley que te trabe, es una ley que te obligue a aportar a un fondo, como es en el proyecto enviado al Congreso en mayo, que al final, en vez de contribuir con un beneficio al inversor, le dice al inversor, pone la plata acá, que tiene un objetivo loable, que es desarrollar toda la parte de industrialización, o algo muy discutido, que son los contenidos mínimos de fabricación nacional que se necesitan para los proyectos y que son crecientes en el tiempo y que son más desfavorables para el hidrógeno verde que para los otros. O sea, hay mucho para discutir ahí. Yo no lo sé, deberían discutir quienes conocen bien la parte técnica si esas exigencias de contenido nacional son excesivas o no. Sé que hay una propuesta que dice, no lo pongas como penalidad o requisito para entrar, sino que ponelo como un incentivo. Si cumplís, si alcanzás metas de contenido nacional, vas a tener algo más favorable aún. Así y todo, les digo, gente, que yo no sé si la próxima gestión de gobierno se va a caracterizar por otorgar regímenes de promoción. Es probable que nos enfrentemos a una era o etapa donde, si quieren, para algunos volvemos para atrás, para otros será lo que hoy se impone, pero no sé si va a haber regímenes de promoción, incluso en el sentido constitucional, que tenemos una cláusula constitucional que promueve eso, porque o volvemos más como a los 90, donde todo es libre y el empresario que se arriesgue y si da la cuenta lo hace y si no, no lo hace. Bueno, por eso vamos a ver, me da mucha intriga qué es lo que vamos a discutir ahora. Con respecto a los colores, sabemos que la estrategia nacional dice es multicolor. Yo les anticipé que a pesar de hablar de los 3 colores del hidrógeno, verde, azul, rosa, rosa nuclear, azul, el del reforming con gas natural pero captura de carbono, cuando hace las cuentas de las metas a 2050, las hace en términos de renovables. ¿Cuál es mi opinión? Y espero sin ofender al sector que promueve el azul. El azul y el rosa están invitados como quien invita al vecino para que no se queje por el ruido de la fiesta. Y me parece una muy buena cuestión incorporarlos, porque no hay por qué excluir a nadie. Pero la verdad que el gas natural tiene tantos negocios propios por hacer que a veces me cuesta pensar, porque ¿qué se necesita para hacer hidrógeno azul? Implementar toda una serie de tecnologías o un paquete, quiero decir, más que una serie de captura, secuestro, uso o almacenamiento del carbono, que son tan costosas y difíciles de implementar como lo que se requiere para hacer hidrógeno verde con un electrolizador. Y me parece que si lo que apuntamos es a industrializar y a exportar en definitiva nuestros vientos inigualables de la Patagonia, porque ahí está puesta la mirada del mundo del potencial, y al final va a ser el hidrógeno verde el negocio, me parece, y yo soy abogada, así que de negocios no sé nada, no se guíen, hago mi disclaimer, consulten a quien sabe. Bueno, en definitiva, creo que al final puede haber una oportunidad para el hidrógeno verde, pero más que una ley de promoción, que a lo mejor ya no tengamos eso, si miramos lo que funcionó en el pasado para las renovables, fue el programa Renovar. Pero ¿qué parte del Renovar? Cuando consultás con los que saben y los que estuvieron, no tanto los incentivos fiscales, que a algunos no les llegaron por la burocracia, por el trámite, o les llegaron tarde, sino los contratos de largo plazo. Entonces, lo que va a necesitar la actividad, me parece, incluso más que una ley, es alguien que puede ser público o privado, nacional o extranjero, interno o de exportación, que quiera tomar el compromiso de compra en una moneda confiable, la que tengamos confiable, dólares o
el peso recuperado, dolarizado, la que sea, a largo plazo. Y así los múltiples proyectos que hay, porque uno puede hacer una lista larga, como comentaste, me tocó trabajar para la Unión Europea y la identificación de proyectos. Tenemos más de 20 proyectos bastante bien definidos, con localización y todo en Argentina para producir, pero nos falta ese comprador, aquel que o desde otro país o desde lo local promueve. Y una cosita más para cerrar. Cuando yo veía el blending cercano es porque también hemos hecho un estudio en conjunto con en Enargas y con la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, promocionado en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Medio Ambiente también, sobre esto, sobre cómo crear un mercado voluntario de gas natural con mezcla de hidrógeno. Y el comprador o el que paga la cuenta ahí serían los grandes usuarios que tienen por algún motivo de querer exportar su producto o de un mandato de alguna casa matriz de descarbonizar, entonces ellos pagarían por ese mayor costo del gas verde introducido en las redes. Una vez que Karina y equipo terminen de hacer, obviamente, todos los estudios de seguridad que se necesitan, ¿no? Y no antes. Bueno, hasta hay unas ideas un poco que no sé si son reparadoras, pero digo, por ahí no sé si va a pasar eso de la ley. Yo quiero más contratos que otra cosa. Bueno, muchas gracias, Griselda. Te tomaste revancha. Ahora veremos qué dicen Karina y Ana Karina al respecto. A ver. Bueno, si les parece, continuamos con Karina, a ver qué opina. Entiendo que ellos tenían también su propuesta de proyecto de ley, así que Sí, a ver, veremos. digamos, la pregunta apuntaba a la relación, y yo quiero agregar virtuosa, que tiene que tener la Estrategia Nacional de Hidrógeno con una futura ley de hidrógeno. Desde luego pensamos que la ley es imprescindible porque es necesaria la estabilidad fiscal, es necesaria la certeza jurídica, y claramente en países normales, en donde todo funciona razonablemente, y como decía, por ejemplo, el primer ejemplo que planteaba Griselda del acceso al mercado de cambios, es algo normal. eh, Puede ser que países en esa condición no requieran un marco regulatorio. La verdad es que la característica argentina es la incerteza jurídica, es la incertidumbre, es la inestabilidad, son los cambios de un día para el otro, y no lo vemos posible por la magnitud de las inversiones que hay que realizar para el desarrollo de esta industria. Por otro lado, si tenemos un régimen como la minería, que ha funcionado, digamos, durante tanto tiempo, aún con un montón de limitaciones y con ineficacia por parte del Estado, ineficacia que también se ha dado en el régimen de renovables, yo creo que eso no nos tiene que desanimar a tener un buen marco regulatorio que a la vez tenga una buena reglamentación, que coopere, digamos, con la efectiva obtención de los beneficios que se puedan lograr, es cierto, en el marco de una nueva administración que no sabemos cuánto va a permitir, digamos, en relación a estos regímenes de promoción. No obstante, creo, yo también soy abogada, así que no quiero meterme demasiado en el tema, pero debe ser un cálculo bastante sencillo en el sentido de lo que podemos exportar y aquello que nos vamos a privar de recaudar, porque tampoco es que estamos, digamos, haciendo un aporte efectivo, sino por ahí recaudando menos. Depende de cómo sean, digamos, los instrumentos de la ley, pero es absolutamente, me parece necesario que esa ley exista. En esa línea, también les quería mencionar, nosotros trabajamos un proyecto desde la plataforma en el año 2021, ese proyecto fue tomado por el diputado Gustavo Mena, actual vicegobernador electo de la provincia de Chubut, y posteriormente representado por Pamela Verazay, por lo tanto es un proyecto integral que tiene estado parlamentario de manera conjunta, digamos, con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Nosotros desde la plataforma hemos publicado un documento en 3 entregas que tiene que ver con un análisis comparativo que hemos hecho de estos dos proyectos integrales, y de hecho Griselda mencionaba varios de los aspectos que tomamos ahí, visualizando que tenemos coincidencias y también disidencias, y algunas de esas disidencias pasan por la cantidad de exigencias que se plantean, que terminan adicionando un costo extra, llamémoslo costo argentino, ¿por qué no?, a el hidrógeno que deberíamos exportar. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que aportar al debate
a un debate constructivo, digamos, en el marco del Parlamento, para poder visualizar que nuestro hidrógeno, el hidrógeno argentino, va a competir con otros hidrógenos en el mundo y que mientras más costos le adicionemos, como puede ser la investigación y desarrollo que se requiere a nivel local, por ejemplo, o el porcentaje X de inversión declarada para alimentar un fondo público, etcétera, son cuestiones que tienen que ser debatidas con mucha precisión y con mucha claridad, teniendo en cuenta cuál es la oportunidad que tenemos por delante, ¿no? Entonces, tenemos varios comentarios respecto tanto a esa obligación de I+D, en cuanto a la integración de componente nacional, que también tornaría totalmente ilusorio el acceso de proyectos al régimen de promoción en el caso de sancionarse. Y otros, como por ejemplo el acceso al mercado libre, anuncia, o mejor dicho, establece retenciones, derechos de exportación, bueno, y varias otras cuestiones que estamos planteando en esos documentos. Volviendo un poquito para atrás y en relación a la estrategia nacional, como yo les decía, es un activo súper importante y coincidimos con la estrategia en que plantea que el marco regulatorio es un primer paso, digamos. Es un primer paso que tenemos que dar para que estos proyectos puedan existir, digamos, en la práctica o en la realidad. Sí quiero mencionar algo que nos parece muy relevante desde la plataforma, y es que la estrategia nacional tuvo poca participación del sector privado, tuvo una participación escasa, una participación discontinua. Yo creo que así como es un importante activo para el próximo gobierno y tenemos que seguir trabajando sobre eso, también es necesario que se salde esa escasa participación, simplemente porque cuando se toman decisiones públicas, mientras somos más los interesados sobre un mismo aspecto, que estamos opinando sobre eso, debatiendo sobre eso y ofreciendo contenido, digamos, científico, técnico, estudios económicos, etcétera, lo que logramos hacer es que los diputados y senadores puedan tomar una decisión más informada cuando sancionan la ley y que eso redunde, digamos, en un beneficio tangible para aquello que se quiere lograr, para ese objetivo que se quiere lograr. La relación entre la estrategia y la ley funciona desde el momento en que se debata esto, digamos, en el Parlamento. ¿Por qué? Porque la estrategia ya aporta datos, aporta metas de producción, de exportación, hace una estimación de empleo, se refiere a la infraestructura, es decir, aporta un montón de información muy valiosa. Eso debe servir para el debate parlamentario, pero al mismo tiempo es un instrumento de política pública esencialmente revisable. Y cuando digo revisable me refiero a la responsabilidad que debe tener el Estado en evaluar esos instrumentos que genera periódicamente. De hecho, la Estrategia Nacional de Hidrógeno establece o prevé esa reevaluación periódica. Y en el caso del proyecto que nosotros tenemos con la diputada Vera Say, planteábamos que la estrategia era una etapa posterior a la sanción del marco regulatorio, pero la veíamos, digamos, en esa interacción, la vemos en esa interacción, y también con una revisión cada 3 años que exige un informe al Congreso para evaluar aquellas cosas que fueron previstas, si funcionaron o no funcionaron y qué ajustes se deberían hacer para hacer que la ley se implemente mejor y que la estrategia se implemente mejor. Entonces, para cerrar, hay una interacción, es un valioso activo y lo que esperamos es que idealmente a partir de 2024 pueda haber un debate amplio, productivo, colaborativo, multiactor, multisectorial, y que esto se dé tanto en la sanción de la ley como en el establecimiento de otros instrumentos regulatorios, porque luego hay que poner la ley en marcha y las normas reglamentarias de una ley son a veces tan importantes como la ley. Entonces, veo que son dos instrumentos que se van a complementar y deberían complementarse y retroalimentarse constantemente. Gracias, Karina. Para los que no hayan tenido la oportunidad, les recomiendo que vayan al sitio web de la plataforma H2AR y lean, porque hay un análisis que está muy bueno, muy detallado.
que, que aborda muchos de los puntos que mencionó Karina. Ahora le damos la palabra a Ana Karina para que nos cuente su visión al respecto. Bueno, no, voy a hacer simplemente algunas impresiones que tengo yo en relación a ambos documentos. En primer lugar, destacar que la Estrategia Nacional del Hidrógeno, por lo menos desde el punto de vista nuestro, ¿no? A nivel técnico, creo que presenta números o proyecciones completamente razonables en términos de lo que puede ser la producción. Por ejemplo, indican que se espera, el objetivo es cumplir con un 5% de la demanda internacional de hidrógeno, me parece que es completamente razonable. También la relación entre la exportación y el consumo interno de 20 a 80, me parece que también tiene que ver con nuestra matriz. Obviamente al 2050 vamos a tener que hacer la transición del gas natural a energías renovables, pero tenemos otros insumos, como mencionó Griselda, que pueden ser, favorables para nuestra infraestructura, como lo es el biometano, con lo cual entiendo que el esquema que se planteó del camino desde el 2023 al 2050 es completamente razonable y está bien articulado. Me parece el primer punto de valor de la estrategia, que no es una perspectiva que muchas veces uno hace una proyección a largo plazo y que no resulta cumplible. En este caso, yo por lo que he visto y por lo que puedo entender, veo que no es así. Sin embargo, requiere de una inversión interesante porque se va a multiplicar la capacidad de generación eléctrica eólica por 11 veces, con lo cual también eso va a insumir una superficie que ahora no lo recuerdo, pero era muy extensa. Entonces, eso obviamente necesita de una estabilidad y obviamente tiene que andar, estamos analizando qué va a suceder a nivel mundial con este mercado, ¿no? Es un mercado en desarrollo, eso es lo que le aporta incertidumbre. Por eso me parece, coincido con la visión de que a largo plazo el hidrógeno va a ser hidrógeno verde. Sin embargo, cuando uno ve la estrategia alemana, ellos reconocen como hidrógenos bajos en carbono, hidrógenos que estarían dispuestos a importar también al hidrógeno azul. Con lo cual, me parece que nosotros, y por supuesto pensando en que de acá a futuro se tienen que empezar a establecer proyectos para poder empezar a generar economías de escala y bajar el precio del hidrógeno, pienso que mientras se realiza eso, se puede apalancar la producción de hidrógeno asociado a la gran matriz productiva que tenemos de gas natural. El desafío que tenemos en ese sentido es que hay que desarrollar la infraestructura de captura y almacenamiento de carbono, que es algo que no está maduro en la Argentina, pero que se puede hacer y me parece que ayudaría de alguna manera a generar una producción quizás digamos, más constante para poder cumplir con contratos y cumplir con la estrategia de producción. Esto obviamente dentro de la incertidumbre de cómo se van a empezar a producir los proyectos de producción de hidrógeno. Y en ese sentido me parece que yo, bueno, obviamente no tengo al ser tan técnica, no tengo un conocimiento, digamos, desde el punto de vista del derecho, pero entiendo que la ley va a ser fundamental, en principio, desde lo que yo lo veo, más que nada por la definición de la autoridad de aplicación, que tiene algunas atribuciones esenciales. Lo que yo veo es la de definir el marco normativo, la de definir también las normas para la certificación del mercado del carbono, que eso es fundamental, y también fiscalizar y controlar todas las instalaciones. Me parece que en un combustible que debe ser tratado con tanta delicadeza como es el hidrógeno, es necesario que tengamos a alguien que sea la cabeza sobre la cual se deleguen todas las responsabilidades. Y la ley vendría a resolver esa cuestión porque hoy en día no tenemos un organismo que tenga las competencias para asumir esta responsabilidad. Obviamente se pueden adoptar normativa internacional, homologar estándares de diseño internacional, pero me parece que la cuestión de las inspecciones, la fiscalización, las auditorías y todas estas cuestiones en este tipo de proyectos de gran escala va a ser fundamental, con lo cual veo, como dije, ¿no? La estrategia, y coincidiendo con lo que dice Karina, es un gran activo, es un activo que es razonable, que está bien planteado, que incluye un componente de transferencia de tecnología
Es cierto que se ha discutido que el componente nacional quizás está un poco elevado para las primeras fases de aprendizaje, coincido con eso, pero también, por ejemplo, haciendo un paralelismo, ¿no? Yo el otro día ponía este ejemplo, el ejemplo de la vacuna del COVID. Cuando se inició la pandemia, los principales laboratorios del mundo empezaron a desarrollar una vacuna, y acá en la Argentina se inició también un camino hacia la vacuna. Obviamente la vacuna internacional llegó mucho más temprano, y para que llegara la vacuna nuestra pasaron muchos años, pero fue un camino que se transitó y que finalmente permite que nosotros tengamos este activo. Por eso, ¿qué digo? Me parece que hay que tener flexibilidad para que los equipos críticos puedan, digamos, ser aportados por desarrolladores de tecnología quizás internacionales, pero hacer el camino, ¿no? Porque me parece que eso va a dar aprendizaje a los técnicos, desde el punto de vista de los científicos y también de los operadores de las instalaciones. Entonces, el componente, a ver, obviamente esto tiene que ver con el contexto político, pero a mí me parece que el componente de fomento al desarrollo tecnológico nacional y a la transferencia de tecnología es algo que nos va a permitir generar escala, ¿sí? Para poder llegar a los números que plantea la estrategia. Y después, por otro lado, un aspecto que venía revisando la ley hoy y me llamó la atención es que establece un porcentaje de consumo interno del hidrógeno, que me parece que hablaba como del 35%, y yo lo vi como que es un poco elevado. En principio el esquema, y de hecho los números de la Estrategia Nacional del Hidrógeno no se correlacionan con eso, sino que hablan de números mucho más modestos para el consumo interno. Y me parece como que lo que planteaba Griselda, que es lo que nosotros estamos viendo tanto para el hidrógeno como para el biometano, que en principio va a tener que adoptar el esquema de un mercado voluntario, ¿sí? Entonces, que esto va a ir acompañado, obviamente, de los impuestos al carbono, de las certificaciones, que es otra de las cosas que hay que hacer, que son fundamentales para que esto se desarrolle, porque el otro día hablábamos, digamos, en Europa, esto tiene sentido, primero porque no son productores no tienen autoabastecimiento energético, y por otro lado porque tienen un impuesto al carbono. Entonces, en ese sentido, son dos cosas fundamentales que nosotros tenemos que hacer, y en la Argentina, para el desarrollo del mercado interno, el impuesto al carbono y obviamente la exportación de bienes que estén asociados, que deban cumplir con estas metas, van a hacer que haya distintos usuarios que estén decididos a descarbonizar sus productos, y por eso vamos a tener en principio que hablar de un esquema voluntario más que de una cuota de consumo interno. Es un poco la visión que yo veo. En este sentido, bueno, simplemente destacar que me parece que en los aspectos fundamentales, como del desarrollo de la producción, del uso, del fomento científico, las dos estrategias se complementan. Creo que hay que flexibilizar algunas cuestiones para poder permitir bueno, que se puedan alcanzar las metas de los números, ¿no? que se plantea, pero entendiendo que los números que están publicados son números razonables y que creo que se pueden llegar. Obviamente, tenemos que comenzar por las cuestiones, dando los primeros pasos para incentivar justamente que estos proyectos puedan implementarse. Perfecto, Karina. Ana Karina, muy amable, muy completo el análisis. La verdad que un placer cómo se han complementado a su vez entre ustedes. Y bueno, llegado este momento, tengo una pregunta. No queda mucho tiempo, pero bueno, me gustaría ver si alguna de ustedes se anima a responderla, que dice lo siguiente. ¿Cómo se fomenta la inversión y la participación del sector privado en la cadena de valor del hidrógeno? Yo quiero insistir en algo muy cortito. Sabemos que el fuerte de la próxima gestión de gobierno no está en el Congreso, por eso no sé qué va a pasar con los proyectos existentes, pero me imagino bien un escenario donde el concepto de promoción, como te decía antes, desaparezca y que sea, usted lo quiere hacer, a usted le cierra el negocio, hágalo, y poder darle las condiciones de borde o marco. Y me imagino, más que una ley de hidrógeno, una ley de, a lo mejor, cómo cumplir con el compromiso internacional del Acuerdo de París y establecer que hay distintas vías y que cada sector vaya y aporte a ese cumplimiento como más económicamente eficiente le resulte. Y como se va a tratar, estoy imaginando, no tengo ningún dato, aclaro, ¿no?
como se va a tratar entre esas vías al hidrógeno, ahí atribuir la institucionalidad necesaria para que haya una habilitación de seguridad, probablemente en cabeza de una Secretaría de Energía, un sistema de certificación, como dijeron las colegas, sin lo cual todo esto no tiene sentido, porque si lo que vendemos es soluciones de descarbonización, hay que acreditar que lo son, que realmente aportan, y ahí hay algo muy bueno que está haciendo el BID, y nuestro país adhirió, todos los países de América Latina firmaron un sistema que va a estudiar una certificación regional, que nos va a asegurar que estemos en línea con las certificaciones globales, pero al mismo tiempo atiende a las necesidades de la región. Solo falta que adhieran Bolivia y Costa Rica, pero nuestro país está ahí y está buena esa plataforma del BID, Certilac se llama, recién arranca, ¿no? Así que digo, imagino como mucha menor promoción y simplemente crear un clima de negocios y posibilidades. Hay que tener cuidado para que no pase lo de los 90, como con los acuerdos internacionales de exportación de gas, donde un gobierno dijo, vayan, exporten, se hizo un montón de infraestructura, y después, cuando el mercado falló, ¿qué pasó? Conflicto casi internacional, la supuesta integración fue la mayor desintegración que tuvimos en nuestra historia energética, enemistad con Chile, ir a buscar a ver socios, quién le podía proveer, Chile la pasó muy mal, y también Uruguay y Brasil dependían en alguna menor medida. Entonces, alerta con que no pase eso, pero me imagino una ley mucho más minimalista, con pocos beneficios, que no les van a dar descuentos impositivos porque por ahí no tenemos impuesto a nadie, quién sabe qué nos depara la nueva realidad. Y una discusión linda a nivel regulatorio, y solo dejo el título, es proyectos off-grid u on-grid, ¿no? Ventajas y desventajas tienen ambos. Lo clarísimo de los grid es que minimizás el riesgo regulatorio porque no vas a estar atado a un suministro de energía eléctrica cuyas tarifas puedan ser un problema al final del camino, o relacionadas políticamente cuando hace falta con todo esto. A la vez no congestionas redes, gran problema tenemos nosotros de invertir en infraestructura y confiar en que esa inversión hundida se haga, lo estamos viendo, gran incógnita en nuestros gasoductos para Vaca Muerta, pero no tenés algunas garantías técnicas o estabilidades que todo proyecto también de hidrógeno necesita de estar conectado a la red, ¿no? Bueno, esa es una discusión regulatoria interesante. Y por último, no sé si preocuparme tanto por el contenido mínimo nacional, porque ya es un enorme avance que el hidrógeno no pueda transportarse como molécula, y vamos a tener sí o sí un desarrollo, aunque sea industrial, por ahí importamos componentes, pero va a haber creación de empleo acá, y no tenemos el riesgo con los minerales críticos, que es todo un tema también, incluido el litio, en los que puede ser una industria meramente extractiva. El hidrógeno va a requerir una enorme cadena de valor, una nueva hidrógeno química, si es que se va a exportar, y bueno, y eso esperemos nos deje mucho para el país. Así que te Muchas, dejé sin promoción, Jerónimo, no sé, vamos no, a ver. perfecto. Un lujo, un lujo. Bueno, ya que habló Griselda, a las Carinas les doy la oportunidad a ver si alguna quiere hacer alguna reflexión final, unas palabras para cerrar este bloque y dar espacio al siguiente. Yo entiendo la visión de Grisela porque estamos en un momento político muy particular y entonces hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el andar del nuevo gobierno y bueno, y energía, digamos, el sector de energía no se escapa de esa incertidumbre. De todas maneras, insistimos con el tema de la certeza que brinda un marco regulatorio y sobre todo su elaboración participada, que nos parece clave para tener una norma buena. Quizás no es necesario una lista interminable de incentivos, pero sí algunos muy potentes que determinen que la inversión se pueda hacer en Argentina, dado que tenemos las condiciones naturales para ese desarrollo, pero también tenemos que poder tener un costo competitivo, digamos, a nivel internacional. Así que simplemente eso. Para Karina hay una pregunta en el chat, si la quieren aprovechar. Digo, No quisiera robarle tiempo a Nicolás, en todo caso la puede copiar y se la guarda y le respondemos por privado. Perfecto, Bueno, no lo había visto. para les... Ana, para Ana, dije, Ana Karina. Ah, Sobre qué, perdón.
¿Qué proporción de hidrógeno se puede inyectar en la red de TGN y TGS al día de hoy? Que no tiene una respuesta. No lo vi, no la había visto. No, digamos, a nivel teórico y de acuerdo con la normativa de calidad del gas, en función de si el gas es más rico o más pobre, está en un margen entre el 9 y el 14%. Lo que sucede es que hay que estudiar digamos, las condiciones de la infraestructura para ver si es seguro inyectar estos niveles. Desde el punto de vista de la calidad del gas se puede, y por ejemplo, nosotros habíamos hecho un análisis del gas que está circulando actualmente por el anillo y andaba por el 8% más o menos. Si el gas es más rico se puede inyectar un poco más. Probablemente con el gas de paca muerta se puede inyectar un poco más, porque la densidad del hidrógeno al ser menor hace que la mezcla se mantenga en condiciones, pero los niveles teóricos esos son los niveles teóricos. Los niveles prácticos que se están viendo en otras experiencias andan, por ejemplo, por el 5%, creo en España, y para aplicaciones donde las presiones son superiores, por ejemplo, aplicaciones como el GNC, que tiene 200 kilos de presión, hay en la normativa internacional define un límite de un 2%. Con lo cual, bueno, si bien la normativa hoy en día permitiría la inyección de hidrógeno, el desafío es ver justamente cuál es la proporción que es segura, tanto por la historia de la infraestructura, que es infraestructura que tiene años en operación, como también por los distintos tipos de aplicaciones en las que se van a utilizar. Nos revelamos, Jerónimo, no te hicimos caso. No hay Pasa problema, no hay problema. Perdón, Sean disculpa, libres, no, sean pero libres. Tampoco vamos a tener ministerios de la mujer ni nada de eso de género, entonces nos tenemos que avanzar Hay que solitos. aprovechar los espacios, hay que aprovechar los espacios. Bueno, nada, cerrando este bloque, por Gracias. supuesto les agradecemos la presencia a Karina, Ana Karina, a Griselda, por sus palabras, sus análisis muy interesantes. La verdad que me quedaría un rato largo más, pero es tiempo de darle la palabra a Nicolás González Rouco para que modere el siguiente bloque, que seguramente también será muy interesante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gracias a Jerónimo. ustedes. Ahí, Nico, si me permitís, por parte del CACME también hacer una reflexión, que justamente una de las cosas que nos caracteriza como organización es buscar ser un espacio plural donde estén representadas todas las voces, donde podamos escuchar distintas opiniones y generar un poco esto, ¿no? De decir, bueno, me llevo algunas cosas para pensar, más allá de lo que destacan del tema de que estamos todavía en la expectativa de algunos lineamientos o decisiones que van a empezar a conocerse a partir de unos días. Pero bueno, destacar eso, ¿no? Que el CACME tiene esa característica y que buscamos también que sea, que se vea reflejado en nuestras actividades en general y sobre todo en las actividades técnicas, ¿no? La pluralidad de voces ayuda a construir desde el debate, así que bienvenido sea. Agradezco a las tres panelistas con cuales últimamente nos estamos cruzando algo seguido, así que un placer volver a verlas y seguramente después del 10 de diciembre retomaremos algunas conversaciones. Así que muchas gracias y bueno, Nicolás, todo tuyo para arrancar el segundo bloque y aprovecho para agradecer también a los panelistas del bloque que sigue. Fernando, Juan Manuel y Gustavo, muchas gracias por su mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, Ana Karina, Griselda y Karina. Fue muy interesante el debate que se logró. Creo que quedaron muchos puntos abiertos para, bueno, poder seguir discutiendo o estudiando en otro webinar. Antes de empezar, no sé si Griselda nos querías comentar también sobre un curso que estabas organizando. Ay, qué amable. No es un curso, es en el marco de la Misión Europea del Hidrógeno Verde. Se hace una reunión en el CAI, ahí en Juncal 1250, para validar, a ver, si Europa se va a quedar cooperando con nosotros para crear ese ambiente regulatorio que se necesita, para poner fondos de cooperación en hacer la normativa técnica, etc. Y, o sea, es un taller para especialistas, pero si alguno está interesado, a través de ustedes le podemos hacer llegar la invitación. Gracias. No, perfecto, muchas gracias y ahí estaremos seguramente. Bueno, mi nombre es Nicolás González Rouco, soy el coordinador del grupo de hidrógeno del CACME y Future Energy Leader representando al CACME también. Ahora vamos a arrancar con el bloque número 2, el cual se titula Oportunidades y desafíos para el hidrógeno bajo en emisiones en Argentina.
Voy a pasar a introducir a los oradores. Ahora estaremos hablando un poco más de la parte privada. Y como no nos definíamos qué empresa llamar o demás, bueno, llamamos a tres grandes referentes de las principales cámaras o asociaciones que hay en Argentina, que un poco nos va a dar la visión global de distintos generadores. En primera parte, Fernando Antognaza, en representación de Aguera. Fernando es contador público de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado programas universitarios en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene experiencia en posiciones directivas en empresas como Hidroeléctrica El Chocón, Enel Argentina, Camesa, entre otras. Actualmente es gerente general de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de Argentina, AGERA. Muchas gracias, Fernando, por participar. En segundo lugar, Juan Manuel Alfonsín, en representación de CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables. Él es abogado de la Facultad de La Plata y posee un MBA en Barcelona. Tiene experiencia en posiciones directivas en empresas como Iberdrola, Endesa, actual Enel y PAE. Actualmente se desempeña como director ejecutivo en CADER. Gracias, Juan Manuel, por participar. Y por último, Gustavo Castagnino, en representación de la CEA. Es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene distintos posgrados en la temática. Tiene experiencias en distintas empresas como Mercedes-Benz y la Secretaría de Industria. Actualmente se desempeña como board member de la Cámara Eólica Argentina y es director de Relaciones Institucionales en Geneia. Muchas gracias a todos, un gusto. Voy a empezar con la primera pregunta. Para Juan Manuel, si te parece. ¿Cuáles son las principales fortalezas o ventajas competitivas que ves para que Argentina sea uno de los principales exportadores de hidrógeno bajo en emisiones a nivel mundial? ¿Cómo el proyecto de ley crees que podría contribuir a esto? Bueno, muchas gracias, CACME, por la invitación. Gracias, Nicolás, también por haberme invitado en nombre de CACME y a todos los panelistas que van a compartir y todos los que nos están escuchando. Mira, yo creo que una cosa a destacar de este país tan lindo que tenemos es que realmente tenemos vientos first class, como se dice a nivel mundial, vientos de primera, no solamente en la Patagonia, el sur de la provincia de Buenos Aires y centro del país, para poder aprovechar todo lo que es la energía eólica, sino también que estamos ubicados dentro de lo que sería el top 5 o los primeros 5 mejores lugares del mundo con radiación solar para poder generar energía solar fotovoltaica, y ni hablar de la cantidad de experiencia y de capacidad biomásica que tiene el país si quisiéramos añadir más fuentes o la hidroeléctrica. Pero bueno, lo que siempre repetimos muchas veces en CADER y cuando a veces nos preguntan acerca de esta misma pregunta que estás haciendo, Nicolás, es a veces es tan importante tener los recursos como lo que estoy mencionando actualmente, como tener un marco regulatorio, un marco regulatorio que permita estabilidad fiscal, estabilidad en el tiempo, que dé seguridad a las inversiones, que favorezca y estimule el desarrollo, en este caso, del hidrógeno verde. Y lo considero un 50 y un 50%, ¿no? O sea, es tan importante tener todos los recursos naturales como tener una buena legislación y una buena regulación. El potencial es inmenso, ¿sí? Y simplemente vamos a agregar una pequeña nota de color y paso a los siguientes panelistas para no acaparar todos los minutos. Yo creo que la Argentina tiene un potencial muy grande, pero me gusta mirar más a la Argentina como parte de una región que como un país solo, ¿no? Yo creo que la competencia debiéramos dejarla para el fútbol, ya le ganamos a Brasil de nuevo, pero creo que hay una oportunidad muy grande para sumar esfuerzos por la gran demanda que va a haber de hidrógeno verde, y hablo de Chile, hablo de Brasil, también de Uruguay y por supuesto de Argentina, ¿no? Creo que yo miraría más una visión más estratégica de mediano y largo plazo como un hub que como un país individual que está exportando hidrógeno verde al primer mundo, ¿no? Coincido, Juan Manuel, súper interesante. Todo el tema de la integración regional y la interconexión creo que es algo clave a futuro. Gustavo, ¿cuál es tu opinión sobre la pregunta? Me quedaron tantas cosas para decir del panel anterior que, bueno, vamos a meternos en este. No, primero coincido con Juan Manuel, digo, en cuanto a los grandes, al gran potencial que tiene Argentina. Sin dudas, la verdad que no vale la pena redundar en eso porque lo tenemos todos muy claro. Yo siempre planteo lo mismo, creo que por eso me invitan a algunos paneles, para que diga algunas cosas que a algunos no les gustan, pero a ver, Argentina tiene mucho potencial en tantas cosas y nunca terminamos de aprovecharlo, ¿no?
siempre hay ventanas de oportunidad y Argentina las deja pasar, lamentablemente. Siempre me gusta dar el número de exportaciones que tiene Perú en minería, que son 45.000 millones de dólares, versus los 4.000, 4.500 que exporta Argentina. Y no lo quiero comparar con Chile, porque vamos a estar peor. Con lo cual tenemos los mismos recursos mineros que Chile y exportamos 10 veces menos que lo que exporta Perú, no Chile. Chile exporta mucho más. Entonces, tenemos todo el potencial para ser un país hiper competitivo en la producción de hidrógeno y la exportación de hidrógeno, que es el gran mercado para el cual se van a desarrollar las inversiones en Argentina. El mercado local, la satisfacción del mercado local va a venir por añadidura. Nadie va a hacer una inversión en Argentina para abastecer el mercado local de hidrógeno. Me parece que también lo que plantea Juan Manuel respecto a pensarnos como región o como hub, me parece súper interesante y súper importante. En un mercado de vuelta hipercompetitivo, me parece que podemos complementarnos muy bien con nuestros países vecinos, que ya están trabajando en este tema, ¿no? Aparte. Yendo un poco tal vez al tema del marco regulatorio, la ley, a mí, de vuelta, yo creo que lo puse ahí en el chat. La ley de energías renovables básicamente funciona porque sigue funcionando y ha sido muy virtuosa básicamente porque dio estabilidad fiscal y contractual. No por los beneficios fiscales. La verdad que los beneficios fiscales, honestamente, los beneficios que estaban planteados en la norma terminaron siendo ridículamente inútiles. Muchos no se han cobrado y los que se han cobrado de vuelta son especificados. No tiene lógica, la verdad que no tienen sentido, con lo cual uno pretende cosas más relacionadas con una estabilidad a largo plazo que a beneficios potenciales. Cuando estamos hablando de beneficios, de estabilidad a largo plazo, pues estamos hablando de proyectos de acá a los próximos 40 años. Y Argentina tiene la tendencia, lamentablemente, no lo planteo tanto por la estrategia, sino por el proyecto de ley, a pensar que la coyuntura es la que se va a dar por las próximas 4 décadas o 5 décadas. Y si la coyuntura argentina, como decía Griselda, se mantiene por las próximas 4 o 5 décadas, no va a haber una sola inversión en Argentina. Las cosas tienen que cambiar, desde lo macro, obviamente, del cumplimiento de la ley, de no cambiar las reglas de juego cada 4 años con suerte, o cada 2. Entonces, me parece que hay muchas cosas para cambiar. Me parece que lo que también se planteaba, creo que planteaba Karina, la falta o la profundización, falta una profundización del diálogo público-privado en este tipo de iniciativas. No se ha dado como quisiéramos o como hubiéramos querido, sobre todo con el proyecto de ley. Con lo cual, también, un poco en línea con lo que decían antes, yo no sé cómo va a seguir los próximos años, meses, la actividad legislativa o cuál va a ser la impronta que le va a dar al nuevo gobierno a todo esto, pero nosotros tenemos que trabajar en mejorar las condiciones generales del país, en cuanto a la macro y en cuanto a las instituciones. Y yo creo que las inversiones, dadas esas condiciones y tal vez un marco regulatorio, como se planteaba antes, lógico y que tenga que ver con marcar un poco la cancha, con eso es suficiente. Eh, Plantearnos grandes beneficios y también, digo, el proyecto de ley tiene un gran problema que tiene que ver con exigencias que son incumplibles y que no son exigencias como para obtener un beneficio, como en general pasa con una exigencia de contenido nacional. Acá estamos hablando de contenidos incumplibles para acceder a un marco normativo y a un marco regulatorio que probablemente se dé solo en el futuro. Digo, estamos hablando de inversiones millonarias que van a movilizar una cantidad de infraestructura, empleo. Es una industria, no estamos hablando de una industria extractiva, estamos hablando de una industria, realmente vamos a producir. El hidrógeno es un producto con valor agregado, ¿no? Entonces hay que también tener eso en cuenta. Argentina se va a beneficiar mucho de la industria del hidrógeno. Va a generar divisas que tanto nos faltan. Pensar que
no sé, que vamos a venir y que no le vamos a dejar ningún beneficio a Argentina, o que las empresas van a venir de afuera y no van a dejar ningún beneficio. Me parece una mirada equivocada. Me parece que tenemos que mirar un poco más hacia adelante, dejar la coyuntura, pensar en grande. Si no pensamos en grande, es difícil que las cosas grandes sucedan en nuestro país. Le pongo onda, pero soy un poquito, a veces un poco pesimista con algunas cosas. Muchas gracias, Gustavo. Fernando, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, ante todo quiero agradecer a CACME por la invitación a Jera a participar de este evento. Con relación a lo que es las fortalezas y ventajas competitivas de Argentina para ser exportadores de hidrógeno de bajas emisiones, bueno, claramente tenemos condiciones naturales que, bueno, describió muy bien Juan Manuel y Gustavo, condiciones naturales que hacen que podamos producir hidrógeno verde con todo el potencial que nos propongamos, pero también tenemos condiciones para la producción de hidrógeno azul a través de vaca muerta y también hidrógeno rosa con la producción, con la generación de energía nuclear. Y tenemos una cosa que es muy importante y que complementa lo natural, los recursos humanos y capacidad científica para desarrollar esta industria. Eh, Creo que podemos ser un potencial exportador de hidrógeno, pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo. Escuchaba en el bloque anterior y en este, que nos preguntamos, va a haber un cambio de gobierno y se genera la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y estos negocios que son capital intensivos y que se recuperan en años, necesitan una estabilidad jurídica. Y es por eso lo importante de tener una ley. Darnos una estabilidad jurídica que realmente como país, lamentablemente como argentino lo tengo que decir, no lo podemos asegurar. Entonces es fundamental tener una ley que nos cubra y que nos dé esa estabilidad jurídica y fiscal. Nosotros, a través de la plataforma, como bien comentó Karina Quispe, hemos trabajado y hemos presentado un proyecto de ley y también trabajamos sobre el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo observaciones, porque entendemos que es fundamental tener una ley y que esa ley sea producto de una discusión amplia, de un consenso amplio y que permita como objetivo principal asegurar inversiones, asegurar al inversor que de la misma forma que evalúa el negocio en el momento uno se va a mantener, que no le vamos a cambiar las reglas, que no le vamos a agregar impuestos. Si después le damos o no beneficios fiscales, bueno, ese es otro tema, también tenemos que revisarlo, porque nosotros vamos a competir con el mundo para exportar hidrógeno y tenemos que ver en qué condiciones tributarias estamos en Argentina y en qué condiciones tributarias están los que van a competir con nosotros. Entonces, tenemos que de alguna manera eso revisarlo. Con respecto al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, nosotros hicimos observaciones, como bien dijo Karina, y que están en nuestra página, la página web de la plataforma que integramos, bueno, Agera, SEA y CADER, de los tres panelistas estamos dentro de esa plataforma también, junto con, por supuesto, otras asociaciones y universidades. Yo quiero resaltar algunos aspectos que Karina los mencionó, pero quiero hacer un especial zoom sobre el proyecto de ley, porque creo que se merece una discusión. Es importante que el proyecto abarque todas las tecnologías de producción del hidrógeno. También observamos el tema que se comentó en varias oportunidades del componente nacional. Resulta demasiado exigente
Y además hay un tema que actúa como cláusula on-off para acceder a los beneficios de la ley, con lo cual si no se cumplen, no se obtienen los beneficios. Habla de derechos de exportación, esto le agrega costo y le quita competitividad a la Argentina para poder acceder a mercados internacionales. Crea un fondo de promoción, Karina lo dijo muy bien, 0,5% del monto total de la inversión para fondear ese fondo. Esto sigue agrandando los costos de producción en Argentina. Hay que reformular la vigencia del régimen. El régimen tiene una estabilidad fiscal de 30, 20 y 10 años, de acuerdo al momento en que se ingresa. Si uno ingresa en la primera década, en la segunda o en la tercera década de vigencia de la ley. Realmente el acceso al mercado libre de cambios, este proyecto lo limita solamente a pagar deuda. Nosotros entendemos que no puede ser así, así no vamos a traer inversiones. O sea, si solo vamos a asegurar que las exportaciones van a poder acceder al mercado libre de cambio para pagar deuda, bueno, ¿cómo esas empresas inversoras van a pagar dividendos? Si no traemos inversores, esto no puede seguir. Y respecto al régimen impositivo, lo que dije inicialmente, hay que revisarlo porque tenemos que ser competitivos con los países con quienes vamos precisamente a pelear mercados internacionales. Y hemos tenido la experiencia del Plan Renovar y nosotros le hemos volcado esa experiencia en opiniones para este proyecto de ley para mejorarlo, con la idea de optimizarlo. Estas observaciones que las realizamos, esperamos poder participar en discusiones que se realicen en el ámbito de las comisiones legislativas. Como todos los panelistas que hablaron anteriormente que yo, existe incertidumbre con el cambio de gobierno, no sabemos para dónde va a ir, pero por eso precisamente, por esa situación, es que necesitamos una ley, porque tenemos que asegurarle a quienes vengan a invertir que van a tener estabilidad jurídica. Lo que sí me permito agregar a lo de Fernando, es que esa ley tiene que ser buena. Es preferible no tener una ley a tener una ley mala. Y es lo que venimos trabajando e impulsando desde la plataforma, y coincidimos la mayoría de los actores del ámbito privado, del ámbito académico, las instituciones, las universidades. Por eso, creo que muchas veces en Argentina pensamos en qué podemos sacarle a algo antes de que exista algo. Entonces estamos pensando en de qué manera podemos, por ejemplo, establecer regalías, derechos de exportación, limitaciones al acceso a divisas, contenidos incumplibles, imposibles de cumplir, contenido local imposible de cumplir. Yo creo que lo que necesitamos es de vuelta, ¿no? Tener un marco regulatorio que nos garantice que en los próximos 20, 30, 40 años las condiciones no cambien para inversiones de tal capital intensivo y tan a largo plazo. Y de vuelta, la diferencia, vamos a competir con todo el mundo, estamos compitiendo con todo el mundo, y cuando competimos con todo el mundo, no solamente competimos con países con recursos eólicos y solares como los nuestros, sino que competimos con países más estables económicamente, con instituciones más estables también, con marcos legislativos y normativos que no cambian, y con mucha cercanía geográfica también a los principales consumidores del hidrógeno verde en el futuro. Entonces, la diferencia de costo y de precio del hidrógeno que podemos ofrecer al mercado internacional es clave y se va a decidir por centavos. Y si seguimos aplicándole sobrecostos a una industria que todavía no existe, pero que puede venir, va a ser difícil que compitamos. Y de vuelta nos vamos a quedar con muchos recursos hermosos y espectaculares a nivel internacional, con la verdad que comparativamente pocos lugares como este, pero sin poder aprovecharlo. Sí, coincido un poco con lo que decían los tres, Fernando, Juan Manuel y Gustavo. Argentina creo que es un gigante dormido y tenemos una gran oportunidad futuro en base a nuestros recursos, nuestro capital humano y demás. Y como decían también, hay distintos sectores, como decía Gustavo, el norte de África, Oceanía, mismo nuestros países de la región, que
aunque nos integremos y demás, y Argentina no puede eh, destrabar todos los problemas que tiene o no tiene un marco favorable, la economía del hidrógeno se va a desarrollar, no nos va a estar esperando, entonces hay que aprovechar la oportunidad. Es por eso que les quería hacer la segunda pregunta, que es cómo se va a desarrollar el sector considerando las expectativas que genera hacia el futuro la utilización de este vector energético y sus derivados. Así vamos a hablar un poco también de expectativas y de derivados, que fue un poco que se habló en el primer bloque. No sé si, Gustavo, ¿querés empezar? Sí, perdón, ahí me estaba desmuteando. A ver, el sector tiene un potencial de desarrollo, si te interpreté bien la pregunta, perdón, tiene un potencial de desarrollo enorme desde el punto de vista de las energías renovables, que nos toca un poco representar, en este caso, a Juan Manuel y a mí. Bueno, en Ajera también estamos y también, y la también las impulsamos, perdón. Pero, a ver, hay un potencial de desarrollo enorme. Estamos hablando de proyectos que van a tener probablemente 10 gigas de capacidad instalada en energía eólica, por ejemplo, para poder tener la escala que se necesita a nivel internacional para la producción de hidrógeno verde. Eh, el desarrollo de vuelta, el desarrollo de la energía eólica va a generar una cantidad de empleos enorme. El hidrógeno como industria va a generar una cantidad de empleos enorme. Infraestructura, caminos, redes eléctricas, inevitablemente, puertos de aguas profundas. La verdad que creo que se viene para adelante, si hacemos las cosas bien, una oportunidad muy grande para ciertas regiones del país, para la Patagonia. Esto va a cambiar claramente la matriz productiva de muchas provincias. Eh, Obviamente tenemos un desafío ahí muy grande respecto a la licencia social, a la licencia ambiental de estos productos, de estos proyectos. Argentina tiene una ventaja, por ejemplo, por sobre Chile, que es su vasto territorio. En Chile hoy se empiezan a discutir dónde se van a instalar ciertos proyectos o potenciales proyectos de hidrógeno y son en zonas con no mucha extensión territorial y eso puede generar problemas. Argentina tiene esa ventaja también, ¿no? Una vastedad de territorio tremenda, con poca población, que también es un beneficio para estos proyectos y con la oportunidad de vuelta de generar y cambiar la matriz productiva de muchas regiones y generar mucho empleo. Y de vuelta, generar exportaciones, que es lo que le falta a Argentina, ¿no? Si Argentina pudiera exportar los números que mencionaba antes, por ejemplo, en minería solamente, hoy no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces, me parece que Argentina tiene ahí una oportunidad única. Nosotros desde el sector eólico y en general de las renovables estamos acá preparados para poder trabajar con los inversores que vengan del exterior y con los inversores argentinos que decidan encarar estos proyectos. Muchas gracias. Juan Manuel, ¿qué perspectiva tenés sobre este tema? Bueno, a ver, siempre me gusta ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Algunas notas de color. La Argentina es el país en Sudamérica que tuvo su primer parque eólico en la provincia de Chubut. Argentina tiene la primer planta de hidrógeno verde de la Argentina y de Latinoamérica en Diadema, en provincia de Chubut. Argentina ya consume 400.000 toneladas aproximadamente de hidrógeno no verde. Creo que ahí tenemos que apuntarle nosotros como desarrollo, como potencial, como crecimiento, ¿sí? Y si hay un vector que a mí me gusta hacer mucho hincapié es, como somos un país, querramos o no, agroexportador, creo que la matriz agroexportadora necesita que el fertilizante que se utiliza en ella, como es la urea granulada o en distintas aplicaciones la amonia, deje de producirse no solamente con gas natural, que no está mal, pero que no debería ser la única fuente. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande, sobre todo porque la trazabilidad de los productos de la Argentina y de la región y del mundo que se exporten, nos van a medir la huella de carbono y van a tener dos problemas. O no van a poder entrar, o las barreras para arancelaria van a ser bastante elevadas e imposible de competir.
Creo que la Argentina, con una matriz energética de 43.000 megavatios, de las cuales entre el 12 y el 13% hoy es de origen renovable, y estamos hablando de multiplicar por 11 veces solamente la eólica, estamos hablando de 60.000 megavatios, sobre un total funcionando hoy de total, matriz total de 43.000. Creo que el desafío es muy grande, ¿no? Solamente en eólica. Pero bueno, las condiciones están, creo que este es un camino que es muy largo, pero que comienza ya. No vamos a poder resolver en el corto plazo todo, pero si no lo empezamos a resolver ahora, nunca se va a poder hacer. Sabemos que en infraestructura de transporte en alta tensión es una pata que realmente está bastante endeble y floja. Creo que por ahí debiera empezar para poder empezar a hablar seriamente del desarrollo del hidrógeno verde, como recién decía Gustavo. A mí me tocó asesorar de afuera algunos de los proyectos estos que están dando vuelta, que ya están identificados, de hidrógeno verde en la Argentina, y están hablando en 2 etapas de 14 gigas eólico. Entonces, cuando uno eso baja a la escala a la Tierra, a veces piensa que la Patagonia se va a volar, ¿no? Entonces, creo que para que esto se pueda ir dando, requiere de todo de esto que venimos hablando, ¿no? No solamente un marco regulatorio y una ley, sino realmente una decisión, una política de Estado. Y creo que no solamente, como decíamos al principio, tenemos los mejores recursos a nivel regional y mundial, sino que creo que tenemos un capital humano que también se ha mencionado, que es digno de destacar, ¿no? Y que el argentino enseguida aprende, enseguida acomoda, enseguida estudia, y creo que si lo dejan crecer un poquito, no tenemos límite, ¿no? Ni techo. Perfecto, Juan Manuel. Coincido con lo que decís. Fernando, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, sí, por supuesto. Me gustaría poner un poco de contexto, hablando de expectativas del hidrógeno y un poco lo que decías, Nicolás, referido a que la industria del hidrógeno va a funcionar con nosotros o sin nosotros, ¿no? Pero esto es imparable. La Agencia Internacional de Energías Renovables estimó que un 12% del consumo en el año del consumo de energía total en el año 2050 va a ser de hidrógeno, y que con eso se va a reducir un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto también se estima que de este consumo a nivel global, el 64% de la demanda se va a cubrir con cercanías, con producción de cercanías a los centros de consumo, pero va a haber un 36% que se va a abastecer a través de importaciones de otras latitudes. En ese sentido, Europa ya se habla de que alrededor del 50% va a requerir importar de hidrógeno de otros países. Corea del Sur y Japón, también se comentó en el bloque anterior, están hablando de adquirir un 80% de hidrógeno importado, hablando siempre de hidrógeno de bajas emisiones o verde. Esta situación nos pone, digamos, en condiciones que el mercado mundial va a requerir esto. Y nosotros tenemos para decidir si arrancamos o no en desarrollar esta industria en Argentina. Según la Estrategia Nacional de Hidrógeno, me gustaría volcar algunos números porque realmente tenemos proyecciones al 2050, quedan 26 años y habría muchísimo para hacer, por eso es que no nos podemos dormir. La Estrategia Nacional de Hidrógeno estima que hacia el 2050 vamos a producir 5 millones de toneladas anuales de hidrógeno. 1 millón se va a destinar a consumo interno, como se comentó en el bloque anterior, y 4 millones van a estar destinados a la exportación, que es el 80% de lo que se estima producir. Para dar una idea de magnitud, considerando ese escenario, se necesitan 30 gigavatios de electrolizadores y 55 gigavatios de capacidad de energía renovable. Eso al 2050. Imaginemos que tengamos presente que hoy la capacidad instalada de Argentina total es de 44 gigavatios. O sea, tenemos que más que duplicarla para destinarla solamente a la producción de hidrógeno. No estamos hablando de crecimiento de la demanda eléctrica
por mayores consumos, por crecimiento vegetativo, porque vamos hacia una electrificación. A su vez, hoy tenemos 5,6 gigavatios de renovables, iríamos a 55. Más de 11 veces, como bien dijo Karina en el bloque anterior. En cuanto a los costos de producción, según la estrategia nacional, llegaríamos al 2050 con un costo de $1,4 el kilogramo en hidrógeno verde y $1,7 el kilogramo en el 2030. Acá, como bien dijo Gustavo, esto para ser competitivo se va a medir centavo por centavo, y en eso vamos a tener que poner el ojo. Y todo esto que dije requiere una inversión de $90.000 millones. De acá al año 2050. O sea, esto es un desafío enorme, enorme. Y si bien coincido que Argentina puede llegar a tener otras prioridades, y las tiene, no nos podemos dormir y no podemos quedarnos, porque si no, va a pasar el tren y no lo vamos a tomar. Exactamente, qué importante eso que decís, que no pase el tren y poder aprovechar la oportunidad, que la verdad, como decían antes, va a ser un gran generador de divisas y de empleo que, bueno, que tanto se necesita hoy en día. Bueno, para finalizar, les quería agradecer por su tiempo. No sé si les gustaría agregar un comentario final, observación. Juan Manuel, Gustavo, Fernando, siéntanse libres de si quedó algo, quizás que como comentaba Gustavo, querías comentar del primer bloque o demás, alguna opinión. Este es el espacio. No, No, yo voy a yo, hacer una. Perdón, dale, Gustavo, dale. no, dale. No, una reflexión muy cortita, ¿no? Porque cuando hablamos de los grandes números, por un lado asombra y gusta, y por otro lado asusta y espanta, ¿no? Y siempre de a uno ha sido más simple para sumar, ¿no? Entonces, yo, por la experiencia que ahí mencionaban un poco, en mi experiencia laboral, yo tengo mucho contacto y conversaciones con la gente de Iberdrola en España, y hablando del hidrógeno verde, ellos me daban una recomendación que por ahí no es lo políticamente correcto por todo lo que se está hablando, pero creo que tiene visos de realidad y que después sí va a servir para exportar. Pero la recomendación que dejo, no porque la haya descubierto yo, sino porque me la recomendaron desde Europa, es háganse fuerte primero produciendo hidrógeno verde a nivel local. Aprendan de la curva de experiencia, aprendan y migren puestos de trabajo de calidad, hagan inversiones, prueben localmente, y una vez que estén preparados salgan al mundo. Pero no es que van a llegar las inversiones y vamos a salir a exportar al otro día, ¿no? Creo que quizás esa visión que parece más de corto plazo o más pequeña, creo que tiene pisos de realidad y no dejan de ser una opinión más, ¿no? coincido con lo que dice Juan Manuel totalmente, ¿no? Esto es paso a paso. Los números que comentaba Fernando, que son los que surgen de la estrategia, de vuelta, asustan un poco por la magnitud que tienen, pero de vuelta, es un trabajo que tenemos que comenzar hoy. Aprovechar esta ventana de oportunidad que tiene la Argentina, no ponernos nosotros mismos trabas o palos en la rueda, ni tirarnos un tiro en el pie, boicotearnos oportunidades, sino tratar de buscarle la vuelta para que Argentina salga beneficiada de su potencial y de estas oportunidades que nos da el mundo. La verdad que a mí ha tocado recibir en estos últimos meses, y muchos de ustedes son testigos también del trabajo que se vienen haciendo en las cámaras binacionales, una cantidad enorme de visitas de países del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Asia, etcétera. Países que vienen con un interés enorme por los recursos que tiene Argentina, y yo lo veo como una presión muy positiva. Básicamente nos están diciendo, muchachos, tienen una oportunidad gigantesca acá, no la desaprovechen. Entonces, me parece que esa es la lección más importante o el desafío más grande que tenemos. No desaprovechar otra vez una oportunidad, y en este caso, gigantesca. Así que bueno, nada, optimistas y hay que laburar paso a paso. Sí, bueno, si me permiten, complementando lo de Juan Manuel, coincido.
nosotros hoy día producimos hidrógeno gris, 0,4 millones de toneladas por año. Arrancar por ahí en la conversión de ese hidrógeno a un hidrógeno limpio puede ser un paso, hay que aprovecharlo, pero tenemos que generar las condiciones para que esta industria se desarrolle. Y si nos quedamos, bueno, los vecinos nos van a pasar por arriba y cuando nos querramos acordar vamos a llegar tarde. Nos pasó con Vaca Muerta, hubo mucho tiempo que hemos perdido en empezar a explotar el gas no convencional. Esperemos que no nos pase con el hidrógeno. Sí, la verdad que coincido, se perdió una gran oportunidad, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Y coincido un poco también con lo que decía Juan Manuel, que yo creo que el mercado interno va a ser nuestra mejor carta de presentación a la hora de poder presentar a los off-taker y demás, ya demostrar que se está produciendo hidrógeno de alta calidad, con un capital humano que sabe, que innova y demás. Así que bueno, es un muy buen paso previo para después tener ya una escala a nivel mundial. Bueno, muchas gracias Gustavo, Juan Manuel y Fernando. Fue un placer para nosotros y para todo el CACME que hayan podido participar. Así que bueno, esperamos poder verlos en próximos webinars. De mi parte, quería hacer una última reflexión, que si bien todavía falta seguir discutiendo y hay un gran espacio de mejora, no solo en el proyecto de ley, sino también en la estrategia nacional, creo que es una línea base estos dos documentos para el desarrollo de la oportunidad que esto tiene a futuro. Así que son dos documentos, bueno, hay los dos proyectos y la estrategia, que hay que tener muy en cuenta y seguir mejorando y estudiando para que esto pueda seguir creciendo. Así que bueno, ahora por último le voy a ceder la palabra a nuestro director ejecutivo, Juan José Mithans, que nos va a hacer el cierre de este webinar. Te paso la palabra, Juan José. Discúlpame, Nico, me parece que había una pregunta en el chat, no sé si querés leerla. Bueno, podemos leerla, claro, sí, estamos bien de tiempo. De Guillermo Luis Miguel. Primero, gracias, Guillermo. ¿Cómo juega el Mercosur en el proyecto de hidrógeno? Creo que lo dijimos en algún momento, ¿no? Lo decía Juan Manuel. Me parece clave que la región trabaje conjuntamente para aprovechar de vuelta el potencial y, bueno, también, ¿no? El Mercosur ahora tiene que fortalecerse como institución, ¿no? Digo, tenemos desafíos. Creo que la región va a tener más que ver que el Mercosur, ¿no? Digo, con lo cual, digo, es cooperación entre países, diálogo entre países y aprovechar oportunidades entre los vecinos, básicamente. En mi opinión, bueno, sería muy interesante, pero la verdad que el Mercosur no está funcionando como inicialmente se pensó que debería funcionar, ¿no? Si realmente toma ese rol, creo que sería muy importante. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy interesante. Ahora ya no hay más preguntas, Juan José, si te parece. Ok, bueno, agradecer nuevamente a los oradores de los dos paneles, interesante sobre todo que haya el interés y las manifestaciones, digamos, como para lo que son las inversiones en el hidrógeno. También me llevo en la cabeza, como recomiendan siempre la IEA y el WEC, que la gobernanza en los países es fundamental para este tipo de desarrollos y cualquier otro tipo de desarrollo de inversiones, ¿no? Es fundamental tener en el largo plazo estabilidad en las leyes, las regulaciones y demás. Les agradezco también entonces a Nico y a Jerónimo, sobre todo en nombre del CACME, porque son dos exalumnos del programa de formación de líderes que dictamos desde el año 2014 y que representan a la comunidad dentro de los grupos de comunidad los trabajos que hacen sobre hidrógeno. Vamos a impulsar a los otros grupos a que vayan adelante como hacen ustedes usando este tipo de espacios y creando este tipo de webinars que son fundamentales para que todos aprendamos. En definitiva, todos tenemos que tener una curva de aprendizaje en esto. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias a todos, a los presentes, a los oradores y a los organizadores. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias, Juan José, y los invitamos a todos a participar del grupo de hidrógeno del CACME para poder seguir creciendo y trayendo información a toda la comunidad y al público en general. Y agradecer nuevamente a los 6 oradores que
que la verdad que estuvieron en un nivel excelente. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos.